España necesita urgentemente 100.000 expertos en tecnología. 1 de cada 3 puestos creados en el año pasado son en profesiones que no existían. Esto precisa un esfuerzo de todos, del modelo formativo, de las empresas y de cada uno de nosotros. Hemos visitado Distrito Telefónica para saber qué están haciendo ellos, desde 42 a su universidad corporativa. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en nuestra casa, bienvenidos. Muchas gracias. Estamos en 42, estamos en Distrito Telefónica y queríamos preguntarte, hablamos constantemente de este gap que existe en este país con una alta tasa de desempleo y a la vez con empresas que no son capaces de encontrar ese talento digital que a veces necesitan. Vosotros en Fundación Telefónica estáis continuamente mapeando esa situación. Cuéntanos algunos de esos resultados que estáis encontrando. Bueno, lo primero que hemos visto, lógicamente, es que la digitalización ha llegado a todos los sectores productivos. Estamos hablando de que familias profesionales, como pues la construcción, la logística, la agricultura, también la digitalización es un componente fundamental. Nosotros hace 4 años que desde Fundación Telefónica quisimos poner pues todas las herramientas de Big Data y de inteligencia artificial al servicio de la empleabilidad y al servicio de las personas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues básicamente mapear en tiempo real qué está demandando las empresas, qué están demandando a nivel de competencias para cada uno de los perfiles que ahora mismo más necesitan, y por otro lado conocer a la persona y ofrecerle una recomendación muy personalizada, muy a medida y que tenga pues esa posibilidad de futuro, ¿no? Además pusimos en marcha un programa de la mano de la COE, que son los nanogrados, donde, bueno, para esos sectores menos digitalizados que veíamos que además no había una formación adecuada, pues diseñamos el contenido de la mano de las patronales y de los expertos de cada sector y con tasas de finalización y de éxito elevadísimas. Hablabas de nanogrados, porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que para enseñar nuevas aptitudes y actitudes hace falta nuevas maneras de enseñar. Quizás 42 es un ejemplo paradigmático de todo esto. Cuéntanos por qué 42 es diferente y cómo se enseña aquí en 42. Bueno, realmente es que 42 viene a romper las reglas del aprendizaje. Estamos acostumbrados a que, bueno, pues el sistema educativo, lógicamente, nos ha preparado a todos. Yo soy ingeniero y soy el primero que el sistema educativo y la universidad me hizo una preparación y yo estoy en una gran empresa como Telefónica, pero realmente cada vez es más la rapidez con la que están demandando ciertos perfiles y la flexibilidad y la adaptación, ¿no? Y 42 viene a proponer una forma diferente de aprendizaje en que el alumno es el centro de su toma de decisiones, en el que el alumno aprende de sus propios compañeros, aprende a trabajar lo que se llama el peer-to-peer, el aprendizaje entre pares, aprende a trabajar en base a solución de proyectos, con gamificación, para que todo sea un poco un juego y se divierta, ¿no? Y ellos son los que van tomando pues bueno, las decisiones de qué quieren aprender, cuándo. El Campus 42 es una metodología que es gratuita, que está abierto 24 horas al día, los 7 días a la semana y que prepara a todos los perfiles digitales que está demandando el mercado laboral. La gran diferencia es cómo lo prepara. El alumno aprende a buscarse la vida y el alumno aprende sobre todo a tolerar la frustración. Yo digo que es clave el máster de tolerancia a la frustración que hacen en lo que es la inmersión, esos primeros 26 días en 42, les cambia la vida, ¿no? Y ellos tienen que caerse y levantarse muchísimas veces, y eso es lo que están hoy demandando las empresas. Demandamos perfiles que además de conocimiento traigan esa actitud de poder superar todos los retos que le pongan por delante. Hablabas de cómo de diferente es aprender en 42, pero también es interesante cómo de diferente es la gente que aprende en 42. Cuéntanos también un poco por eso, porque no hay un perfil homogéneo en las personas que estudian en 42. Mira, eso nos llamó muchísimo atención, porque efectivamente en 42 al final vas a acabar siendo programador, experto de Big Data, de ciberseguridad, de las profesiones más demandadas, como decía antes. Pero realmente el punto de partida, pensábamos al principio, bueno, nos van a llegar pues la gente de informática, de telecomunicaciones, no. Aquí más o menos la mitad de las personas que vienen no tienen ni idea de programar. Nos viene gente que tiene la necesidad de reinventarse, de sectores muy, muy diversos, administraciones de empresas, de turismo, de hostelería. Nos vienen también personas que vienen mucho del mundo de pues agencias de viajes. Y bueno, son perfiles que ven que dentro de lo digital puede haber una oportunidad para ellos. Y efectivamente es que la programación y lo digital no entiende ni de edades ni de conocimientos previos, entiende un poco de esa actitud de reinventarse y de cambiar continuamente. Y eso es lo que estamos entrando en 42. Tenemos una media de 32 años, o sea, tenemos desde 18 años hasta casi 60, 58 es nuestro alumno más veterano con más experiencia.
Y muchos de ellos lo intentan compaginar también con su día a día laboral porque ven que también incluso en su propio trabajo les puede ayudar a mejorar sus condiciones laborales, ¿no? Para terminar, porque empezábamos hablando de empleabilidad, ya lleváis unos cuantos cientos de personas que han pasado por 42. ¿Cuál es el resultado en esa búsqueda de empleo de estas personas que se forman en este tipo de disciplinas con un modelo tan nuevo como es el de 42? Mira, en 42 hay 21 niveles de aprendizaje. Lo que es el bloque común que hacen todos lo mismo es llegar al nivel 9. Todas las personas que han llegado al nivel 9 y quieren trabajar, tienen trabajo. ¿Qué pasa? Que hay muchos que quieren continuar. Pero todo el que se ha puesto en búsqueda activa de empleo, que es más o menos la mitad de los que han llegado al nivel 9, encuentran trabajo. O sea, ahora mismo hay una demanda enorme. El año pasado, solo en un año nos vinieron más de 300 empresas queriendo contratar estos perfiles. Tenemos muchas más ofertas de empleo que estudiantes que quieren trabajar, porque, oye, es lícito, ellos también quieren, muchos de ellos quieren continuar para tener unos trabajos mejores, con más conocimiento y demás, ¿no? Pero efectivamente hay una inserción del 100%, 42 está cambiando la vida de las personas y 42 es una apuesta de nuestra compañía por la innovación y el talento, y estamos aquí en este edificio del Hub de Innovación y Talento donde Telefónica está queriendo devolver a la sociedad esa apuesta esa propuesta de preparar a las personas para lo que está demandando a día de hoy la sociedad, ¿no? Para lo que necesitamos las grandes empresas y para lo que necesitamos en el entorno de la innovación y del talento en este país, ¿no? Pues nos quedamos con este mensaje, ¿no? Que siga habiendo modelos formativos en los que la inserción es del 100%, incluso si hubiera más alumnos se colocaría más gente, porque como decías, hay mucha más demanda de la que al final somos capaces de formar. Totalmente, y eso daría un mensaje final, si me permite, Jaime. Estamos en un momento en el que no tenemos que tener miedo a la tecnología. La tecnología sabemos que es un motor que va a habilitar, pero somos las personas las que vamos a transformar. Es momento de acompañar a las personas en esta transformación digital. Pues muchas gracias, Luismi. Muchas gracias. Estamos en Universitas, la Universidad Corporativa de Telefónica, y además tenemos la suerte de contar con su director. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada, Jaime, de estar aquí con vosotros. Un placer. Hablábamos ya con Luismi de este gap de talento, que además se agrava porque muchas veces todas las empresas quieren pescar en el mismo lago. Y hay que pensar que además de buscar ese nuevo talento, también podemos transformar al que tenemos. ¿Cómo ves este reskilling, que es la palabra técnica que estamos todos usando? Bueno, pues efectivamente, como bien dices, Jaime, tenemos hay una clara desconexión entre la demanda de esas habilidades nuevas, de esas capacidades digitales que engloban muchas cosas, y la oferta de talento capacitado. Es una desconexión clara, pero es que yo te diría que incluso vamos más allá. O sea, que todos los que nos movemos mucho en este entorno tenemos clarísimo que es que nos falta muchísimo. O sea, que es que enseguida puedes ver la cantidad de estudios que hay sobre las profesiones que van a cambiar, los puestos que van a venir nuevos, las habilidades que nos hacen falta, que ni siquiera sabemos cuáles son a día de hoy, ni tampoco se están enseñando en la universidad a día de hoy tampoco, con lo cual no van a venir. Entonces, la desconexión esa es como que todavía va más allá, ¿no? Y en Telefónica nosotros la verdad es que pensamos que es fundamental poner esfuerzo en esos programas de reskilling, upskilling, se le llama de muchas maneras. Aquí llegamos un poco a la conclusión de que el skilling en general nos servía, que no es otra cosa que trabajar en la actualización de las capacidades de nuestra gente, en ponerlas al día y también en desarrollar nuevas, estas que están por venir, poniendo mucho énfasis en esa apuesta por el talento interno. Lo que decías de no podemos ir todos a capturar al mismo sitio, necesitamos también trabajar con la gente que tenemos. Está clarísimo además que es muy fácil de entender, ¿no? Las carreras profesionales han dejado de ser, si quieres, quizá verticales y estables y se han convertido en transversales y dinámicas. Por lo tanto, esa necesidad de actualización es constante. Pero en Telefónica vamos un poco más allá. En Telefónica entendemos que el crecimiento de la compañía nace del crecimiento de cada uno de los que formamos la compañía. Entonces ponemos mucho énfasis en el crecimiento personal de cada una de las personas que formamos esta gran familia. Y además lo hacemos no solo por el aspecto de todas esas capacidades digitales que estábamos diciendo, sino también por el aspecto más personal. Consideramos que es fundamental el crecimiento humano, porque si no, no puedes realmente conseguir desarrollar esas otras capacidades. Nos parece que va antes, ¿no? La persona que la tecnología. Con esa filosofía desplegamos un montón de programas de reskilling, upskilling, skilling en general. En toda la geografía de la compañía tenemos un montón de iniciativas y le damos forma o canalizamos, si quieres, todo ese esfuerzo a través de una herramienta propia que tenemos que se llama Skills Bank. El skill está muy presente en todo lo que manejamos, que no deja de ser una herramienta de mapeo de habilidades. Al final nos ayuda a saber qué tenemos
y qué necesitamos y qué gap encontramos en medio. Es una herramienta proactiva por parte del empleado, está a disposición de más de 90.000 empleados y tú ahí identificas tus propias habilidades y luego la herramienta a través de algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning te va recomendando rutas de desarrollo, programas de formación, incluso roles futuros, ¿no? Tiene más de 1.400 capacidades identificadas y más de 400 perfiles tipo, ¿no? Y esa es un poco pues, la herramienta que nos ayuda a canalizar los esfuerzos. Desde ese mapeo de capacidades y de esas recomendaciones que te hace la herramienta, luego intentamos desplegar el ecosistema más poderoso posible de oferta de aprendizaje global y local, porque esto es una compañía con muchas geografías, por lo tanto hay oferta global y oferta local, y también oferta de capacidades más duras, más tecnológicas, más pegadas al puesto en sí mismo, y de capacidades más personales, más humanas, más de desarrollo personal, que son independientes del puesto que ocupes. Tú tienes y puedes crecer en esas habilidades humanas con independencia del puesto que ocupes. Y luego todo eso, pues bueno, tiene su escaparate máximo en el Hub de Innovación y Talento que se ha puesto en marcha en Distrito el año pasado, que pone a disposición de esta idea de la formación continua los 140.000 metros cuadrados que tiene el distrito, con un montón de iniciativas, no solo universitas, que es un poco la pieza clave, yo diría, sí. Pero tenemos muchas otras cosas, ¿no? De laboratorios de innovación, 42, donde habéis estado con Luismi, el centro de demos, la cabina, que se va a llamar, con un montón de temas de productos y tecnología, o el centro de operaciones digitales de seguridad, entre otros, y muchas más cosas que van a florecer. Y desde ahí pues desplegamos ese ecosistema poderoso que nos presenta a los empleados de Telefónica todo lo que podemos necesitar para ese desarrollo y actualización constante de capacidades. Hablabas de esas capacidades también y de ese desarrollo humano. Al final, Universitas es una universidad, sí. Y las universidades no solamente forman en aptitudes con P, también forman en actitudes con C. Y me gustaría que nos contaras un poco esas actitudes con C, esa parte, si quieres, más soft, siguiendo con el inglés que estamos utilizando, cómo lo estáis desarrollando en Universitas. Bueno, las mal llamadas habilidades blandas, las soft, para nosotros son clave, ¿no? Desde el inicio mismo de nuestra misión como compañía queremos hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas. Las personas están muy en el centro en todo lo que hacemos. Y en esta idea de crecimiento, de desarrollo, de actualización de capacidades, para nosotros es fundamental el aspecto más personal, porque entendemos que si no, todas esas capacidades que hay que desarrollar, si no siembras la curiosidad en las personas, si no siembras una cierta mentalidad de crecimiento que haga que la gente tenga interés, ganas de crecer, de aprender, de evolucionar, pues da igual que pongas la oferta más poderosa de capacidades y de habilidades técnicas, hard, si no creas... De alguna forma es como abonar el terreno en el que luego va a aprender esa semilla de aprendizaje de cosas más específicas. Y para nosotros eso es clave. Entonces trabajamos un montón de habilidades del tipo de la curiosidad, la resiliencia, el pensamiento crítico, la empatía, la confianza, porque de verdad pensamos que si no trabajamos esa curiosidad y esa mentalidad de crecimiento, no vamos a poder realmente crecer, no vamos a poder innovar, que es clave. La innovación no florece por casualidad, no crece así espontáneamente. Hay que crear un terreno, un ecosistema, un entorno en el que la innovación se inspire, se alimente, se fomente. Y ese aspecto más humano es el que nos permite hacer eso. Entonces, desde Universitas le ponemos muchísimo énfasis al aspecto humano, trabajando en todas esas habilidades más personales, más de crecimiento. Tenemos el firme convencimiento de que cualquier persona que forma parte de Telefónica tiene el derecho y se merece crecer en esos aspectos más personales para luego poder desarrollar esas otras habilidades digitales que tanto necesitamos para continuar siendo competitivos, para continuar creciendo. Hacer esa transformación personal también sostenible, ¿no? O sea, no solamente enseñarte lo que necesitas para trabajar hoy, sino lo que vas a necesitar para desarrollarte en tu vida de mañana. Efectivamente. Es quizá entendido como esa manera de no quedarte nunca quieto, entender que no te puedes quedar quieto. Yo creo que ninguna generación como esta antes ha estado envuelta en una acumulación de nuevas tecnologías tan enorme. Entonces, realmente esa necesidad de desarrollo continuo es imperiosa, no solo para la sostenibilidad del negocio, sino probablemente para la sostenibilidad personal también. Entonces, le ponemos muchísimo énfasis a crear, desarrollar experiencias de crecimiento, experiencias de aprendizaje muy orientadas a esas habilidades más personales, a ese aspecto más humano. Esta sensación que tenemos todos, ¿no? De que lo nuevo normal es que no hay nada normal. Exacto, y que el cambio es continuo. Efectivamente. Pues muchas gracias, Lucía, por ayudarnos a entender lo que estáis haciendo. Un placer. Muchas gracias, Jaime. Encantada. Gracias.
pues hemos conocido esos nuevos modelos de formación y también la apuesta que están haciendo las empresas por transformar ese talento que tienen dentro, pero siempre hablando desde esa perspectiva de las profesiones del futuro. Pues para hablar de futuro tenemos como invitada a Elena, ella es la fundadora de Singularity Experts. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, muchas gracias. Elena, si quieres lo primero y antes de entrar en debate y en conversación, cuéntanos qué hacéis en Singularity Experts. Singularity Experts nace para responder a la pregunta de todas aquellas personas que no saben qué estudiar o en qué trabajar, confundidos con la velocidad de la tecnología, la atomización de la educación, y es una plataforma de inteligencia artificial que hace el match perfecto entre el potencial de cada persona y los trabajos del futuro que se le van a dar mejor. Justamente ese match, con el que también hablábamos con Lucía, tan importante de saber en qué eso que eres bueno y aparte qué es lo que te va a dar un empleo. Pero ese empleo, lo venimos también hablando en todas las entrevistas anteriores, parece que está cambiando. En vuestra experiencia y lo que estáis viendo, ¿cuáles son esas profesiones del futuro de las que tanto hablamos y si hay algún hilo conductor entre esas nuevas habilidades? Pues el hilo conductor yo te diría que es la hibridación de trabajos humanistas en los que de repente tiene un protagonismo la tecnología o al contrario, trabajos más tecnológicos, ingenieriles, por llamarlo de alguna manera, en los que la parte humanística o incluso de negocio tiene cada vez más relevancia. Eso es en lo que están de acuerdo todos estos nuevos trabajos, porque por lo demás son evoluciones de trabajos que ya conocemos, pero que introducen nuevos componentes, no es más que eso. Justamente también nos lo decía Lucía, ¿no? Esta combinación entre las hard skills y las soft skills, aunque cada vez está como más de moda esto de separar las hard y las soft, pero cómo formarse una vez que tienes identificado que los perfiles que tienen más recorrido son esos perfiles híbridos, cómo formarse, dónde formarse en esas nuevas habilidades. Sí, bueno, realmente el reto está en la pregunta anterior, ¿no? Que es en identificar el potencial para decirle a alguien en qué formarse, porque eso justamente es lo complicado. Yo creo que vivimos en la época de la historia en la que hay mayor oferta formativa, una atomización brutal, formaciones de pago, pero también muchísimas gratuitas, y realmente el reto está en la toma de decisión, en decidir en qué formarse o en decidir qué paso dar profesionalmente para reciclarse, para dedicarse a algo nuevo, y ahí realmente es donde pondría yo el foco más que luego decidir dónde formarse o cómo hacerlo. Y dentro de estas habilidades que decías que tienen que ver con lo híbrido, ¿en qué oportunidades concretas estáis viendo en un mercado como el español, en el que, como también venimos hablando, existe un gap enorme entre lo que las empresas precisan y lo que a veces el sistema educativo ofrece? Totalmente. Yo te diría que perder el miedo a formarse en cosas nuevas. Nosotros, por ejemplo, en Singularity Expert tenemos un mapeo propio de 3.000 trabajos con futuro. Normalmente la gente confunde un trabajo con futuro con un trabajo que todavía no existe, con taxis voladores y demás, que también existe, pero bueno, ya me entiendes. Y yo creo que tenemos una labor pedagógica de normalizar esos trabajos emergentes, y cuando hablamos de digital twins o de lingüistas expertos en procesamiento del lenguaje natural, muchísimas familias todavía, muchos profesionales dicen, eso es algo esotérico, yo todavía no me voy a formar en eso, porque eso no existe o va a tardar mucho en llegar, y eso ya está aquí. Tenemos muchas áreas profesionales con paro cero. Ciberseguridad, estos lingüistas que comentaba ahora, y hay que normalizar, darle visibilidad para que la gente le pierda el miedo y se forme en esto. Y aparte, creo que es muy interesante esto que decías desde el principio, de entender que ya no existe esa separación entre ser de letras o ser de ciencias, entre ser un tecnólogo o ser un humanista, sino que cada vez va a hacer falta más esa visión integral. Sí. Bueno, es que la separación realmente de las letras y la ciencia, bueno, y tú lo sabes seguro, es algo relativamente reciente del siglo pasado, porque ya en la Universidad Medieval ya se hablaba de los saberes universales, y esto es algo que han implantado y está tan metido en la cultura. Ya desde tercero o cuarto de la ESO a los chicos ya se les habla de ya tienes que ir eligiendo. Y luego en la universidad también se nos, incluso en el recruitment en las empresas, ¿no? También los currículums se miran bajo el punto de vista de vienes con este background o con este otro. Hay una labor cultural enorme por quitar el miedo a un humanista en que se forme algo en tecnología, no hace falta que sea experto, y a un ingeniero, por ejemplo, que se forme algo en temas éticos, por ejemplo. Y lo importante es lo que te decía antes, identificar dónde está el encaje de cada uno para que pueda anticipar su especialización y formarse en ello, ¿no? Esa es la oportunidad. Si quieres, por terminar, ¿no? Porque al final también
cubrir ese gap o ser capaces como país, ¿no?, de hacer esa transformación pendiente, pues precisa del esfuerzo de muchos. Hemos visto que las empresas, nos contaba Lucía y nos contaba Luismi, están trabajando en esta transformación, pero ¿cómo ves también tú el cambio pendiente en el sistema educativo y desde lo público para impulsar esta transformación? Pues mira, por un lado yo te diría que hay un reto a nivel individual enorme que tenemos que cumplir todos. Es decir, antes decía que es la época de la historia donde más oferta formativa hay y creo que se está utilizando poco todavía. Creo que en España el dato del porcentaje de profesionales adultos que reciben formación continua es del 9% y se habla de que el 70% del tiempo por el que nos pagan se va a robotizar. O sea, es un desastre, ¿no? Y creo que hay una responsabilidad individual de cada uno de nosotros en formarnos y lo podemos hacer. Podemos formarnos en lo que queramos desde cualquier sitio y gratis, además. Luego, por supuesto, también hay pues una responsabilidad, como tú dices, a nivel público para cambiar esta cultura y empezar a implementar programación, pero no solo programación por formarte de manera tan forzada en la parte técnica, sino para empezar a hablar de las actividades con futuro, que engloban formaciones distintas y que los chicos puedan ya empezar a pensar de otra manera, ¿no? Es un tema de cultura, de la mente. Sí, que al final cambiar los sistemas educativos es complicado, cambiar la cultura es complicado, pero cambiarnos nosotros, que decías tú, claro, es casi lo más complicado y por ahí empieza todo. Claro, pero al mismo tiempo es lo más fácil, ¿no? Porque ahí tenemos libertad de hacerlo y no necesitamos a nadie que nos esté obligando a recibir formación continua cuando sabemos que podemos acceder a ello y de manera gratuita. Entonces, bueno, es una labor de todos, pero yo, como siempre, me gusta quedarme con la oportunidad y no con la amenaza. Yo siempre doy el mensaje de, oye, tienes la posibilidad para empezar tú de formarte en lo que tú quieras y necesitarás seguramente orientación para saber qué escoger dentro de toda esa atomización tan loca, ¿no?, que existe hoy en día. Pero tenemos una oportunidad enorme para formarnos en muchísimas más cosas. Pues con eso nos vamos a quedar, con esa visión positiva de que la oportunidad está ahí y que estamos en el mejor momento de la historia para aprender cosas diferentes y ser capaces de hacer cosas diferentes. Así que muchas gracias, Elena, por acompañarnos. Muchísimas gracias.